Pues buenos días, hermanos, a todos. Hoy vamos a ver, hermanos, una palabra que Dios puso en mi corazón, que es que seamos como niños, ¿verdad? Que seamos como niños, pero no como niños espirituales, ¿verdad? Sino como, más bien que deseemos como niños el alimento de Dios, ¿verdad? El alimento espiritual. El que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador está aceptando un contrato, está haciendo un pacto con Dios, ¿verdad? Un compromiso. El que se acerca, hermanos, a Jesucristo está haciendo un compromiso de dejar, ¿verdad?, a un lado toda clase de maldad. Por eso mucha gente, hermanos, lo hemos hablado, algunas gentes no se quieren acercar, ¿verdad?, a la palabra, porque dicen, no, esto me van a decir que no haga esto, que no haga aquello, que no haga lo otro, y no está dispuesto a dejar cosas, ¿verdad?, que lastiman su cuerpo y que lastiman su alma. Pero la gente no sabe, hermanos, que la maldad lastima su exterior, así como su interior. Y así como lastima, hermano, aún su relación con la demás gente, ¿verdad? Entonces, en una persona que se acerca a Jesucristo debe haber una renuncia al pecado, debe de renunciar a la desobediencia. El cristiano verdadero debe empezar entonces una purificación de su vida en su interior y en su exterior, ¿verdad? Comenzando un cambio integral, ¿verdad?, que empieza desde lo profundo y se refleja en lo que piensa y en lo que hace. Una persona cristiana, hermano, se debe de reflejar su vida en todo se debe de reflejar que es un cristiano, en cómo hablas, primero cómo piensas, que se refleja en cómo hablas, cómo actúas, cómo te vistes, cómo te conduces con la gente, se refleja en todo se refleja la vida de un cristiano, porque Dios, perdón, transforma nuestras vidas, ¿verdad? Y para eso vamos a ir allá a primera de Pedro 2:1. Dice ahí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero ustedes, los que creen, dice, para ustedes pues los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan de la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado la misericordia. Entonces vemos aquí, hermanos, el primer mandamiento que nos da Dios, ¿verdad?, por medio de esta carta a Pedro. Dice que una persona que es cristiana, hermanos, ¿verdad?, desecha, una vez que se convierta a Dios, desecha toda maldad, toda malicia, todo tipo de maldad, la que usted quiera, ¿verdad?, la que usted pueda nombrar. Pero para eso, para desechar toda maldad, primero tenemos que pedirle a Dios, hermanos, ¿verdad?, que nos ayude a entender su palabra. Todo tipo de maldad, hermanos,
Algunas están escritas aquí y algunas no, por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Pero dice que nos desechemos, nos despojemos, que aborrezcamos todo tipo de maldad, todo tipo de engaño, todo tipo de hipocresía, envidias, detracciones, ¿verdad? Cualquier cosa mala tenemos que desecharla. Y una vez más, para eso tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Y leer la palabra y pedirle a Dios discernimiento. Y que también, hermano, tenemos que rogar a Dios que quite de nosotros toda rebelión, toda altivez de espíritu que se opone a no querer obedecer su palabra, ¿verdad? Porque en todos nosotros hay niveles de oposición a Dios. En unas es pequeña, en unas es mediana y en unos hay una altivez en contra de Dios, una oposición a la palabra de Dios, la cual tenemos que pedirle a Dios que nos la quite de nuestra vida, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿verdad? Aquí nos da otro mandamiento. Dice que desechamos toda maldad. Entonces usted, hermano, el primer paso tiene que empezar a desechar toda maldad de su vida, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que entonces usted empiece a desear la palabra del Señor. Si usted está metido en las cosas del mundo, lo menos que usted va a querer es estudiar este libro y menos obedecerlo, porque su mente, ¿verdad? Su mente y su alma, y después que lo lleva a su cuerpo a desear las cosas del mundo, a estar en el mundo, porque usted, ¿verdad?, no ha querido desechar la maldad de su vida. Tenemos que hacer eso. Una vez que pasa eso, que nosotros tenemos, ¿verdad?, la disposición a desechar todo tipo de maldad, que dice: Señor, ayúdame, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él no dijo, no, pues, ¿verdad?, poco a poquito, o no te metas en mi vida. Él dijo: ¿qué quieres que haga? Y aquí dice: decían como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Fíjese lo que dice la palabra. Dice que deseemos como niños, no que seamos niños. No dice que seamos niños, dice decien como niños. Aunque tengas 1 año, 10 años, 50 años en el Evangelio, siempre tienes que tener el deseo, ¿verdad?, como el de un niño, por la leche espiritual, por el alimento de Dios. ¿Cómo tiene el hambre un bebé, hermanos? Casi todos, aunque no, aquel que no haya tenido hijos ha podido ver, y algún familiar ha tenido hijos, ¿verdad? O a veces uno de los bebés, cuando se sueltan en un llanto, pero un llanto, ¿verdad?, y así imparable, cuando quieren comer, cuando tienen hambre, y no los calla por nada hasta que sacian su hambre. ¿Con qué, hermanos? Pues con la leche materna, con la leche de la mamá, o con leche, ¿verdad?, o con la mamila, qué sé yo, pero desea ese alimento. Así dice la palabra, que deseamos como niños recién nacidos. Es un apetito que tienen, hermanos, un apetito, ¿cómo se puede decir? Muy fuerte, ¿verdad? Por eso gritan, por eso Dios hace eso, les puso ¿verdad?, el chillido, ¿verdad?, de un niño, como chilla, es muy fuerte y lastima, para que rápido se les dé su alimento, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer eso, hermanos, desear como debes tener un apetito intenso, grande, por la palabra de Dios, porque es la que nos hace cambiar, es la que nos transforma, ¿verdad? Y esto es espiritual, hermanos, esto es espiritual. Hay gente que no puede, simplemente no puede leer la Biblia, simplemente no tienen el deseo, no tienen las ganas, ¿verdad? Y esto, hermanos, viene de una oposición a su palabra. Yo tengo que entender que si uno lee la Biblia, le estoy oponiendo a Dios. No es algo normal, hermano, no es algo normal que un bebé no llore por su alimento. No es algo normal que un niño no tenga hambre. Usted dice: mi hijo no ha comido, mi bebé no ha comido, me lo llevo al hospital porque está enfermo. Si usted, hermano, si nosotros no estamos leyendo la palabra y tenemos un entendimiento de que tenemos que leerla, es que algo está mal en nosotros, es que estamos enfermos espiritualmente, algo está mal en nuestras vidas. Pero un niño sano va a estar comiendo, hermanos, cada ratito. Un niño, un bebé, hermanos, se dice que come un bebé entre 8 y 12 veces cada 24 horas. Un bebé come entre 8 a 12 veces en 24 horas.
quiere comer cada 2 o 3 horas. Entonces, hermano, uno como, ¿cómo se llama? Como cristiano, ¿verdad? ¿Cuánta hambre de la palabra le da a usted al día? ¿Qué pasaría, hermano, si usted dijera en la mañana, ¿verdad? Que se parara, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que quiere hacer uno, hermanos? Quiero comer. Si no desayuna, viene la hora de la comida y dice: no desayuné nada, tengo un hambre, quiero comer. Y si no come, hermanos, y llega la tarde y dice: ahora sí me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo, es una frase, ¿verdad? Que se usa: me estoy muriendo de hambre, tengo un apetito, ya no aguanto. ¿Qué pasaría, hermanos, si eso pasara en nuestra vida espiritual? Y eso pasa, hermanos, eso pasa. Tenemos un hambre por la palabra, pero no nos damos cuenta. ¿Y qué sucede, hermano, cuando su bebé tiene hambre y usted no le da de comer por 2 o 3 días? ¿Qué va a pasar con él? Pues se va a enfermar. Se va a enfermar, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando usted deja de comer la palabra espiritual, usted se empieza a enfermar. Y esa enfermedad lo va a llevar, hermano, a empezar a tener otra vez maldad en su corazón, a tener malicia, hipocresía, envidia y todo tipo de maldades y detracciones que dice aquí. ¿Por qué? Porque usted no se alimenta de la palabra del Señor. Y obviamente, cuando usted lee la palabra, hermanos, tiene que haber una cosa: tiene que haber una disposición para digerirla. Porque no puede ser uno como un bebé, hermanos. ¿Qué pasa cuando el bebito come y vuelve la comida? ¿Qué pasa? Pues no hay ningún provecho, está enfermo el niño. Lo mismo pasa con una persona que lee la palabra y no la pone en práctica. Es lo mismo. Es como si la estuviera comiendo y después la estuviera volviendo. No tiene ningún efecto en la persona, porque la persona no la está digiriendo, no la está absorbiendo, no está llegando a su vida. Entonces hay un problema ahí, hermanos, ya en la persona. Pero aquí lo que nos dice es esto: que deseemos como niños. Todos los días, hermanos, debemos desear como bebés, con un apetito intenso la palabra del Señor, y pedir al Señor que podamos ponerla en práctica, que haga efecto en nuestra alma, en nuestras vidas, ¿verdad? Como le dije, ¿qué pasa cuando usted no come? Usted se siente mal. Se siente mal, y si no come todo el día, usted va a decir: no, pues, ¿verdad? No aguanto. Y si pasan 2 o 3 días, me siento que me muero, me voy a morir. Pues lo mismo pasa en lo espiritual, hermanos. Uno empieza a estar, entre más usted deje de leer la Biblia, más mal va a estar usted espiritualmente. Aparentemente usted no se va a dar cuenta. Pues no, pues todo está bien, no pasa nada. No es cierto, hermano. Algo en el interior, aunque usted no se dé cuenta, algo en el interior está sucediendo. Usted, hermano, está, ¿verdad?, a un paso de caer en cualquier tentación, a un paso, hermanos, de caer en cualquier problema. No va a tener usted la fuerza, hermano, para resistir las acechanzas de Satanás. No va a tener usted fuerza, hermanos, para controlar su carácter, sus actitudes, sus palabras, sus pensamientos, lo que hace en la intimidad y lo que hace también al exterior, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, uno va a estar débil, para ser uno un instrumento de Dios, ¿verdad? No, en vez de ser un instrumento de Dios, uno va a empezar a lo contrario. Entonces aquí dice el Señor, dice: debemos de desear esa leche, hermano, para que por ella crezcáis en tu salvación, para que crezcáis en tu vida diaria. Por eso tenemos que desearla, porque quiero crecer. ¿Qué es crecer, hermanos? Es madurar, es ya dejar de estarme peleando todos los días con mi pareja, estarle gritando a mis hijos ¿cómo se dice?, moviéndolos a ira, en vez de hablarles con amor, con paciencia, con sabiduría, es moverlos a ira, en vez de andar en rebeliones contra el Señor, desobediencias, que la gente de afuera de la iglesia y que la gente de dentro de la iglesia y que la gente que conmigo conmigo me conoce y me dice: mira nomás, de cristiano no tiene nada, el cristiano tiene, pero nomás su Biblia, que la carga, porque así decían antes: mira
Se burlaba la gente a veces de los cristianos, mira, no iba con su Biblia, pero es que no pasa eso en nuestra vida. Lo que debemos es crecer en nuestra salvación, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra vida espiritual. Dice, si es que ha gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere esto? Si es que reconocemos las bondades que trae el Señor a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos agradecidos? Si dice ahí, si es que has gustado la bondad, si estás agradecido con Dios, si has visto que Él es bueno, que lo que te ha proveído, si te ha proveído salvación, te ha proveído una vida diferente, te ha cambiado, te ha transformado, dice, entonces aprovecha esta palabra. Si es que ¿cómo se dice? Reconoces que es algo bueno. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos probado las bondades del Señor? Yo creo que todos. Nos ha quitado vicios, nos ha quitado locuras, a uno de nosotros nos ha sacado el demonio y nos sacó, hermanos, del mundo satánico en el que vivíamos. Dice que nos sacó de ahí. Dice que si hemos, ¿verdad? Reconocemos, hemos gustado, hemos reconocido las bondades del Señor, pues ¿cómo no habemos todos los días, hermano, de buscar ese crecimiento? Es como alguien, hermanos, que sabe que necesita comer. No sé, yo creo que hay dos tipos de personas. Una que come por su salud y la otra que come porque pues, ¿verdad? Quiere comer y comer más, porque lo correcto, hermano, es comer por tu salud, ¿verdad? Comes una porción que tú sabes que es buena para tu salud, ¿verdad? Ahora sí que en la carne, hermanos, uno come de más. En la carne no comes lo que necesita tu cuerpo y te comes otra ración como si fuera para 3 personas. ¿Por qué no hacemos así con la palabra, hermanos? Porque decimos, no, pues ya fue mucho para un día, ya fue mucho por esta mañana, ya me leí 2 versículos, es mucho. Me leí un capítulo, ya es demasiado. ¿Por qué no lo hacemos igual que lo hacemos con el mundo, con la comida del mundo, que dices, ya me eché 5 tacos, está muy rico, está muy delicioso, me voy a echar otros 5, no importa? Así dice que deseemos, hermano, como un bebé, así como una persona hambrienta, deseemos la comida de Dios. ¿Por qué no leemos un capítulo? ¿Por qué no leemos 2 o 3? O qué sé yo, hermano, ¿por qué no se agarra media hora, 1 hora leyendo? A veces así, cuando recién me convertí, hermanos, así me pasó. Recuerdo que de repente agarraba la Biblia, hermano, y me echaba casi un evangelio hasta que no acababa, y me echaba horas porque tenía esa hambre, esa necesidad, ¿verdad? Pero lo triste, hermano, es que a veces ya va pasando. Y dice, no, pues ya con un capítulo, con un versículo, no sé usted, ¿verdad? Si para usted es mucho 2 versículos, el versículo del día dice uno, no, dice que la deseemos como un niño cada rato y intensamente, hermanos. Pero si uno de lo que tiene hambre es del mundo, entonces quiere decir que algo está mal. Dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿verdad? Si usted se da cuenta, hermano, la mayoría de gente, Jesucristo es desechado. Sí, Jesucristo, pero de la boca para afuera. ¿Usted conoce a la gente que habla de la boca para afuera, hermanos? Que dice, pero no hace. ¿Cómo te quiero? Y tú dices, pues no me quieras tanto, porque le está haciendo daño y le está ofendiendo y le está haciendo muchas cosas. Y que esa persona dice, ¿cómo te quiero? Y te dice, pues no me quieras tanto, porque si eso es querer, entonces, ¿qué será el que me odies, no? Dice aquí, acérquense a Él, piedra viva, desechado por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Para Dios es el amado de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el elegido para salvación de nosotros, precioso. No hubo nada, ni un ángel, hermano, ningún ángel en el cielo, ni ninguna persona en la tierra, ni ningún profeta, ni nada, ninguna persona
que tuviera, hermano, la capacidad de salvar al hombre. Solamente Dios. Algo puro, algo perfecto, algo precioso, hermosísimo, escogido para Dios. Jesucristo fue algo precioso. Para la gente Jesucristo no es nada. A veces para el cristiano puede decir, ¿cómo amo a Jesús? Yo amo a Jesús, Jesús es mi Salvador. Pero con los hechos lo estamos glorificando con nuestra obediencia, o solamente de la boca para afuera. Es fácil, hermano, ser cristiano de la boca. No, sí, Dios, que Dios dice, que Dios esto, que Dios aquello. Lo difícil, hermano, es vivir la palabra. Ahí, hermanos, es donde tenemos que triunfar en el hacer, ¿verdad? No es nada más en el decir, en el hacer. Dice ahí, mas ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es ¿verdad? Es la piedra viva, la piedra escogida. Y nosotros también, dice, ustedes también son piedras, porque pues se dice aquí, estamos siendo edificados como casa espiritual. Dios está haciendo con nosotros una casa espiritual. Somos el templo de Dios y cada uno de nosotros somos piedras. ¿Y quién es la piedra? Cuando van a iniciar una construcción, hermanos, siempre se dice que está el fundamento, donde se inicia todo, y de ahí se inicia todo, y de ahí va a ir toda la construcción. Antes, hermanos, se empezaba con una piedra. Se empezaba con una piedra, y luego piedra, y luego mármol, como ahora, ¿verdad? Que el cemento, el cemento, y todo, bueno, pero de todos modos hay una fundación, ¿verdad? El fundamento de la obra. Si no está bien el fundamento, y nuestro fundamento, hermano, nuestra fundación es Cristo, en donde estamos sobreedificados en Él. Dice, como un sacerdocio santo. Dice, nosotros dice que somos sacerdotes, hermano, sacerdotes santos. Pero ¿para qué es usted sacerdote? No, pues nomás. Dice la Biblia que somos sacerdotes. Pero ¿para qué es usted un sacerdote? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Esos sacrificios espirituales, hermanos, son todas sus obras que usted hace en obediencia a la palabra de Dios. Son, sea usted llevarle comida al pobre, al necesitado, llevarle la palabra al pobre espiritual también, al que está, ¿verdad?, muerto en vida, muerto en vida sí, sin Cristo, muerto espiritualmente. Tiene usted que llevarle la palabra para que tenga vida como persona y vida interior también. Ustedes son los sacrificios espirituales que usted hace aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que una persona hace, hermanos, y ya lo hemos hablado muchas veces, el mundo puede haber una persona que dé su vida por otra persona, pero si no lo hace por medio de Cristo, no sirve de nada. Usted puede vender su casa y dar todo ese dinero, pero si Cristo no está en su vida, ahí cuando usted llegue con Dios, ahí no va a tener apuntado nada. Usted dice, pero ¿cómo? ¿Poco no va a haber nada apuntado ahí? No va a haber ni una sola cosa nada apuntada en el libro de la vida, en el libro de la vida, si usted no, perdón, en el libro de la gente que va a ir, de las obras, pero en el libro de sus obras no va a haber ninguna buena obra que cuente para que usted pueda ser salvo. Solamente en Jesucristo cuentan las obras. Lo dice la palabra, no lo digo yo, y tiene hasta sentido, ¿verdad? Dice, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero ustedes los que creen, pero para ustedes, pues los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de la mujer. Una pregunta, hermanos, ¿para usted Cristo es precioso? O dicen, qué precioso va a ser. Si para usted Cristo es precioso, es algo como una piedra preciosa. Usted dice, ¿cómo quiero esto? ¿De qué piedra tan preciosa? Imagínense un diamante preciosísimo en las manos de un joyero. Algo de mucho valor es para usted, Jesucristo, algo de mucho valor. Así,
¿Cómo lo valoro? Si usted, hermanos, para usted es precioso, entonces usted se va a someter a Él. Usted lo va a buscar, usted lo va a apreciar. A lo mejor para muchos de nosotros usted no es precioso. Es más preciosa la tele, es más precioso el Facebook, es más precioso el YouTube, es más precioso mi trabajo, es más precioso mi casa, ¿verdad? Estar todo en la casa. Más precioso, no, mis hijos también, lo más precioso que tengo es mis hijos. Lo más precioso que tengo es mis hijos, mi casa, mi carro, mi trabajo, y para Dios no es precioso, pero no tengo tiempo. Entonces para Dios, para usted no es precioso, no nos podemos engañar. No es algo apreciable, hermoso. Aunque podemos cantarle, qué hermoso es el Señor, pero de verdad, lo estamos de verdad apreciando con nuestra vida. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, Jesucristo una vez más. Él ha venido a ser la piedra angular en el cual empieza la edificación, en cual Dios puso la salvación eterna. Es ese hombre al que los judíos rechazaron y el mundo sigue rechazando hoy en día, es la salvación. Es quien trae la salvación a este mundo, en el cual nosotros vamos a ser edificados. Pero fíjese, dice que la gente que lo rechaza, para la gente que lo rechaza es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Verdad? De que Él es, somos sacerdotes o no somos sacerdotes. ¿Lo apreciamos o no lo apreciamos? ¿Desechamos toda malicia o seguimos abandonando malicia y maldad en nuestra vida? ¿Deseamos la palabra como un bebé que tiene hambre, un apetito voraz, insaciable y intenso por su palabra? ¿O no hay nada de eso en nuestra vida? Tenemos que analizar nosotros en qué estamos parados. ¿Estamos parados en esa piedra? Si es preciosa para nosotros o si es despreciable. Tenemos que ver en nuestro interior. ¿Es despreciable para mí? No por lo que hablo, hermanos. Él no va a ser despreciable a usted por lo que habla, sino por lo que habla y por lo que hace. Porque aquí dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. La desobediencia a la palabra de Dios, hermanos, aunque este se sepa toda la Biblia, aunque yo me la sepa, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios es incredulidad. La desobediencia a Dios es incredulidad. ¿Y la incredulidad a dónde me guía? Estoy fuera. Puedo, como los escribas, dicen que los escribas sabían de pe a pa la palabra, de la palabra, la sabían de tanto escribirla y traducirla que se la sabían de memoria, pero no la ponían en práctica. Puede ser así mismo. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Ahora ¿usted tropieza en la palabra, hermanos, o la pone en práctica? Entonces la desobediencia es incredulidad, hermanos. La obediencia quiere decir que usted de verdad es salvo y está obedeciendo a su palabra. Ahora, si usted dice, no, yo soy salvo, yo obedezco a Dios, pero resulta, hermanos, que usted ve que aquí dice, no hagas esto y no hagas esto, y usted dice, no, pero Cristo me salvó. No nos engañemos, hermanos. Aquí dice, el que tropieza en la palabra es desobediente, Él la roca lo va a hacer caer. O sea, Cristo, un día con Cristo, hermanos, Él va a decir, nunca te conocí, pero en tu nombre gané multitudes de gentes, pero en tu nombre prediqué la palabra, pero en tu nombre hice milagros, levanté muertos. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nunca te conocí, quiere decir nunca mandé mi Espíritu Santo a ti. Nunca el Espíritu Santo estuvo en ti. Nunca te conocí. Nunca hubo intimidad. La persona tiene intimidad con Dios cuando el Espíritu Santo entra en la persona. Entonces empieza a manifestar vida espiritual. Como dice aquí, empezando cómo desechar toda la maldad.
desechar lo malo, mentira, todo tipo de maldad. No nos podemos engañar, hermano. Nosotros podemos decir, pues esto que estoy haciendo ni es tan malo, o Él me perdona. No, hermano, no nos vaya a pasar como a esas personas que dice, y que esas personas que llegarán seguramente miles o tal vez millones, que llegarán con él, pero mira tu nombre lo que hice, mira tu nombre, mira, yo compartía de ti, mira, sí, pero por tus obras. Aquí dice, tropezaste en la palabra siendo desobediente. Que no nos pase eso, hermano, sino que empecemos a limpiarnos, ¿verdad? A purificarnos, dice aquí en el 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Verdad, queridos hermanos? Si es que somos hijos de Dios, esta palabra es para nosotros. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Entonces, si nosotros de verdad somos hijos de Dios, entonces somos el linaje de Dios, escogidos de Dios, sacerdotes de Dios. ¿Qué hacía un sacerdote, hermanos? Un sacerdote, hermanos, entraba al lugar santísimo. Tenía el privilegio. No cualquier persona en el Antiguo Testamento era sacerdote. Primero que era del linaje de Leví, era la orden de Dios, el linaje de Leví para sacerdotes. Ahora, no cualquier sacerdote, hermano, entraba al lugar santísimo. Imagínense, nosotros somos como sumos sacerdotes de Dios. Somos, nada más un sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Todos nosotros, hijos de Dios, somos sumos sacerdotes entrando hasta la presencia de Dios, hasta el lugar santísimo. Es una bendición, hermano, que Dios nos ha dado. Dice, pero ¿para qué nos levantó Dios como sacerdotes, como una nación santa, apartada del mundo? ¿Verdad? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y es algo, hermanos, que a veces no queremos hacer, ¿verdad? No queremos anunciar las virtudes, o sea, que hay un plan de salvación, que Dios vino, que Dios murió, que solamente en Él hay vida. ¿Y cómo la voy a anunciar, hermano? Número uno, un sacerdote, hermanos, ¿verdad? Para poder entrar al lugar santísimo tenía que santificarse, tenía que purificarse, tenía que limpiarse. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha purificado, nos ha limpiado, ¿verdad? Obviamente hemos hablado muchas veces, no hay gente perfecta, pero una cosa es una persona, ¿verdad?, que cae en pecado, y otra cosa es una persona que practica el pecado, que sabe que lo que está haciendo es una práctica del pecado y dice, no me interesa, no me importa, yo lo voy a seguir haciendo. Es muy diferente. Dice, entonces nos sacó, hermano, de las tinieblas. ¿De las tinieblas qué es? Lo que hemos dicho siempre, nos sacó, hermanos, de la muerte espiritual en la que estábamos, bajo el yugo de Satanás, sirviendo a Satanás y siendo esclavos de Satanás, haciendo puras obras de maldad, dice la palabra, ya lo vimos en el principio, ¿verdad? No hay justo ni uno, todos se hicieron lo malo, todos estábamos mal, pero Dios nos sacó y nos trasladó, hermanos, espiritualmente en el interior, y también se tiene que mostrar en el exterior, para que anunciemos las virtudes. ¿Cómo va a anunciar usted las virtudes? Pues, si usted va a compartir la palabra, usted tiene que hacerlo, y yo tengo que hacerlo con autoridad. ¿Cuál es la autoridad, hermanos? La autoridad de que mi vida está bien con Dios. Entonces yo tengo autoridad para hablar de Dios, porque si no, la persona me va a decir, ¿qué autoridad tienes tú para hablar de Dios? Si yo te he visto de aquí y allá y haciendo esto y esto, tú no tienes ninguna autoridad. Y la gente, hermanos, a veces hasta más, se puede decir, ¿verdad? Está más abierto los ojos que un cristiano a veces, porque la gente dice, andas, haces esto y esto y esto y esto. Pues, ¿cómo que eres cristiano? Y uno, hermano, se engaña y dice, no, sí, hago esto y esto y esto, y soy cristiano. ¿Cómo que no? Aunque me digan que yo sí soy. Y uno, hermano, no, tiene que salirnos de esas cosas. Desechar, desear, ¿verdad? Amar, apreciar ese regalo que nos dio Dios, que es su Hijo, hermanos. Apreciarlo, amarlo. Pero como le dije, hermanos, lo que no aprecia a uno, hermanos, lo que no valora a uno, no lo pida. Lo que no valora a uno, hermano, no le presta uno tiempo, ¿verdad?
Pero ¿qué tal, hermano? Las cosas de este mundo, el cotorreo, el placer, ¿verdad? Dice uno, ay, como quisiera vivir muchos años, pero para hacer esto, para hacer aquello, para hacer el otro. Y a veces nos decimos, no, como quisiera vivir mucho, pero para darle mi tiempo a Dios. Como quisiera tener esto para darle a Dios, para mostrarle a gente el amor de Dios a través de mis obras, de mis hechos y de la palabra del Señor también. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo de Dios, hermanos, éramos enemigos de Dios, antes no éramos hijos, ¿verdad? No éramos hijos de Dios, antes éramos hijos del diablo, no éramos hijos de Dios. Ahora Él nos ha, ¿verdad?, tomado como sus hijos. Y por eso dice ahí, vivan como siervos de Dios, vivan como siervos de Dios. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que luchan contra el alma. Y una vez más, hermanos, el llamado que nos da el Señor siempre dice Pedro, Dios habla, hermanos, por medio de Pedro, dice, amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos que no se amolden a este mundo. Ustedes no pertenecen a este mundo de tinieblas, no pertenecen a este mundo de maldad. Dice, ustedes tienen que entender que no pertenecen a este sistema, que son extranjeros, que son peregrinos. Pero el que es de este mundo, ¿qué hace? El que es de este mundo hace las cosas de este mundo. ¿De a qué mundo se refiere, hermanos? Al mundo caído. Este mundo, hermanos, es una estructura satánica. Lo hemos dicho. Satanás, hermanos, se le llaman los tentáculos de Satanás. Satanás está metido en todo. En la televisión, en el radio, en la religión, en la escuela, en la universidad. Está metido en todo Satanás. Es un sistema, hermanos, en el cual nosotros tenemos que tener cuidado cómo caminamos en medio de ese sistema, porque no nos amoldamos a él ni pertenecemos a él. Somos extranjeros y peregrinos que no nos acoplamos porque no pertenecemos. Por eso Dios dice, ustedes ya no pertenecen a este sistema, a este mundo, son peregrinos, están por un tiempo, y lo dijimos la vez pasada, el mundo pertenece a este mundo caído. El que no ha nacido de nuevo pertenece a este sistema caído, pertenece al mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Por eso dice aquí, entonces si ustedes ya no pertenecen a este mundo, son peregrinos, son extranjeros, absténganse de esos deseos que tienen esa gente que pertenece a este mundo, esos deseos carnales que pelean contra el alma. Dice, ¿cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a pelear contra esos deseos, hermano? Aquí dice, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Es como nos recalca una y otra vez, hermano, cómo debemos vivir, que no es, hermano, de la boca para afuera. No es nomás ir y compartir, no nomás decir y hablar, no nomás ir y decir, mira, la palabra dice así. No, la gente quiere vernos, quiere ver nuestros hechos, pero no es la gente la que quiere ver nuestros hechos nada más. El que quiere ver nuestros hechos, hermanos, es Dios. Es Dios, porque yo puedo engañar a cualquiera con mi palabra y con mi conocimiento. Puedo engañarlo, predicándole, pero no puedo engañar a Dios, hermanos, porque Él conoce mi vida, mi interior, mis pensamientos y mi corazón. Entonces, ¿cómo no debe tener, hermanos, un temor? Y como decía la hermana, más que temor, un amor a Él. Un amor, el amor viene, hermanos, el amor viene de apreciarlo, como dice aquí, hermanos. Dice, para los hombres es despreciable, ¿verdad? Para ellos es despreciable, pero para nosotros es precioso, es valioso. Para los hombres es desechable, lo desecharon, pero para nosotros es nuestro ángulo sobre donde estamos plantados, es nuestra base, es donde sabemos que hay firmeza en nuestras vidas, donde estamos firmes. Dice, manteniendo su buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no creen. Tenemos que ser un ejemplo para aquellos que no creen. ¿Para qué? Por eso no dice aquí, no, nomás ve y predica, ve y comparte. No, dice, tienes que
de una manera diferente, santa, apartada de este mundo. Dice, para que los que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Hermano, nosotros debemos ser un testimonio para el mundo. A veces, aunque tú, imagínate, hermano, si siendo obediente a Dios, ¿verdad? A veces te critican, te acaba el mundo. Le comenté apenas que en México sigue habiendo persecución, y desgraciadamente casi siempre la persecución es dirigida por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica levantándose el sacerdote y levanta un montón de gente y van y sacan a los que son cristianos porque tienen un celo. En muchos pueblos de México sigue habiendo eso. Uno piensa que no, hermano, en todos los estados donde usted quiera sigue habiendo eso, sigue habiendo persecución porque hay un celo por la religión, no por Dios, por la religión. Dice ahí, vamos a ir ahí a Salmos 1:1. La religión, hermanos, es enemiga de Dios. Y usted puede ver cualquier religión, va a perseguir, cualquier religión, hermano, va a perseguir al cristianismo, sea musulmán, sea tibetano, sea budista, sea católico, sea mormón, van a perseguir al cristiano. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese, hermano, dice, bienaventurado, dichoso la persona que no anduvo en consejo de malas personas, ni anduvo en los caminos de los pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, en silla de gente que se burla del bien, gente burladora, hermanos, gente que se goza del mal. No se ha sentado con ese tipo de personas, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos morirá. Entonces aquí, hermanos, le digo, siempre es la práctica de la palabra. Aquí nos está hablando este salmo de la práctica. En la práctica y el aprecio hacia Dios. Siempre, hermanos, en un cristiano tiene que haber ese aprecio, ese amor, ese valor, ese aprecio hacia Dios. ¿Qué aprecio tenemos hacia Él y qué aprecio tenemos hacia el mundo? Como le dije, hermanos, en la desobediencia va unida a la incredulidad. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ¿verdad?, perecieron por incredulidad, porque no creyeron la palabra del Señor. Nosotros podemos estar leyéndola y decir que la creemos, pero con nuestros actos estamos mostrando nuestra incredulidad. Dice, bienaventurado el que no tuvo un consejo de malos. ¿Qué consejos le damos nosotros a la gente? ¿Qué consejo le damos a nuestros hijos? ¿Consejo de hijos de Dios o consejo de malos? ¿Cómo? Pero acuérdense, no nada más hace consejo con palabras, también con nuestros hechos. Por eso es bienaventurado y dichoso la persona que no ha dado consejos de malos. No puede haber peor cosa, hermanos, de que un cristiano sea un mal ejemplo, porque es un consejo que le está dando a la gente de que está bien. Mira, lo que estoy haciendo está bien. Mira, pues él lo hace, no tiene nada de malo. Dice, ni el que se ha sentado en la silla de gente escarnecedora, de gente que se ha burlado de la palabra del Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que nuestra delicia, una vez más, hermano, como un bebé, ese apetito, ¿verdad? Esa hambre que tiene por la leche, así dice, la delicia, es para el bebé, es una delicia su lechita. Es lo único que quiere el bebé, y va a estar bien tranquilo y se va a quedar dormido, apacible, y crece y crece y crece. Pero nosotros, hermanos, todo el tiempo, dice la Biblia, vamos a ser
ese tipo de bebés que deseamos, esa leche espiritual no adulterada. No adulterada, ¿qué quiere decir, hermano? También igual que sea una palabra, hermanos, que si cuando usted conoce un falso pastor, rápido, ni lo siga oyendo, sácalo de su vida. No, pues es que predica bonito, que no sé qué, pues ya lo encontraste en 2 o 3 fallas en su teología, deséchalo de tu vida. No, pero sí me gusta lo que habla, porque es palabra adulterada. ¿Usted le pondría a su bebé jugo de uvas en su leche? Lo va a matar. ¿Le pondría Coca-Cola en su lechita? Lo va a matar. ¿Le va a poner agua en vez de leche? Pues lo va a desnutrir, se le va a desnutrir el bebé. Por eso dice la leche no diluida, no adulterada, ¿verdad? Sino que es un alimento directamente de su palabra del Señor. Tenemos que pedir al Señor discernimiento. Dice que seremos plantados como árboles junto a las aguas fuertes, hermano. Fuertes, que cuando venga el río, que cuando venga la lluvia, que cuando viene la tempestad, hermano, nada lo tumba, porque las raíces, hermano, de un árbol que está nutrido por agua van hasta abajo y se meten y va a ser muy difícil ¿verdad?, que lo tumben. Vamos a ir a otra palabra, vamos a Juan 15. Entonces tenemos que pedir a Dios siempre, hermano, Señor, como dijo aquel hombre, ¿verdad?, que le dijo: Señor, traje a mi hijo para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido, ¿verdad? Ninguno de ellos ha podido. Le dijo: pero si tú puedes, tú sánalo. Le dijo: ¿y tú crees que puedo? ¿Y qué le dijo a este hombre, hermanos? Pues casi le dijo: no creo. Pero le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Hermano, nosotros también podemos hacer eso, decirle a Dios: Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor. No creo tu palabra, dudo de tu palabra, Señor. Pero no para milagros, hermano, que a veces nomás eso, queremos milagros que no tienen nada de malo. Pero usted debe de tener su palabra número 1 para obedecerla. Señor, es que no creo, me da difícil, el Señor, someterme a ella. Porque es bien bonito, hermanos, ¿verdad? Milagros. No creo en su palabra. Sí, yo creo, tomo, declaro, decreto, recibo milagros, dinero. Hermano, primero nuestro interior. Y después, ¿qué dice, hermanos? Dios empieza a prosperarlo a uno en todo. Empieza a prosperar, empieza a poner el orden en tu vida. Y también, sí es cierto, hermanos, sí hay bendiciones de Dios, ¿cómo no? También sí es cierto que hay bendiciones. Empezando por un cambio de vida en usted que lo lleva a tener una vida estructurada conforme a las bendiciones que Dios trae. También Dios bendice en muchas y mil maneras, de acuerdo a los propósitos que tiene, hermano. Acuérdense que uno a veces puede ver una cosa mala que le pasa como una maldición, pero Dios a veces tiene un propósito. ¿Qué pasa, hermano, si de repente usted le sucede un acontecimiento y lo manda para no sé dónde? O Dios, hasta que pasen muchos años, usted entenderá, hermanos, como Abraham, como Jacob, cuando dijo: el Señor, en el cual están mis pasos, en el cual está mi vida, Él me ha llevado, ha sido mi guardador todo el tiempo. Él entendió que el Señor es el que lo iba llevando por todos lados. También lo entendió Abraham. Él entendía que Dios lo dirigía y por eso iba a ciegas, hermano. Él no decía: no, pues ¿por qué me quieres llevar para acá? ¿Me quieres llevar para allá? ¿Quieres que haga esto? No, él no se peleaba con Dios. Por eso dice que era un hombre, ¿verdad? El padre de la fe. Igualmente Moisés, hermano, muy manso, porque obedecía a Dios. No decía: no, es cuando le cree uno a Dios, hermano, no se pelea uno con Dios. Señor, ya permitiste esto, por lo que haya venido, ayúdame, Señor, pero también entiendo que tú tienes planes a través de esto. Ayúdame a entenderlo, a comprenderlo. Y si nos está yendo mal en nuestra vida, hermanos, hay 2 cosas que debemos hacer. Si en mi vida me está yendo mal, tengo enfermedades por acá, por allá, a lo mejor Dios quiere que te limpies. A lo mejor Dios nos está hablando y diciendo: mira, sométete a mí, sométete porque te estoy disciplinando y no te das cuenta. ¿Qué pasa, hermano, cuando hay un niño rebelde? Por más que usted lo regañe y lo discipline, no entiende. A veces, ¿verdad? Hay niños así que tenemos que tener una, ¿verdad?, sabiduría
Hasta que el niño dice, ok, ya entendí. Hasta que el niño va y dice, no hagas eso, ya se cayó, ya se lastimó, ya se descalabró. Entonces el niño, ay, ya entiende. A veces así somos, hermano. A veces somos como niños, pero no deberíamos ser así. No debemos ser como un niño rebelde y desobediente que hasta que le llega el mal, entonces, ay, ya me pasó, entonces ya obedezco. No, tenemos que ser gente madura que diga, no, ya no soy un niño. Si estoy así, me estoy lastimando y estoy lastimando a la demás gente. Por eso usted lea, hermano, Deuteronomio 27, lea Deuteronomio 26, Deuteronomio 27, las maldiciones y las bendiciones, las maldiciones de la desobediencia, las bendiciones de la obediencia. Si no me obedecieres, te voy a mandar tumores, te voy a mandar fiebres, te voy a mandar sarna, te voy a mandar comezones que no se te quiten, te voy a mandar enfermedades en tu sangre, en tu cuerpo, en tus huesos, te voy a mandar esto y esto y esto. Y uno dice, ay, pero ¿por qué me pasa? Hermano, ¿usted cree que no pueden llegar maldiciones a uno también? Pero uno dice, no, esa palabra era para los de allá. No, sigue vigente, para todos. Para todos. Si no fuera vigente, hermano, entonces ya no nos enfermaríamos. Siendo cristianos, ya no nos pasaría nada, viviríamos en una esfera. Ya no pisaríamos el suelo, no, hasta que salgamos de este cuerpo. Pero también dice, pero si te sometes a mí, te bendeciré también. Y quitaré la enfermedad, y quitaré las plagas, y quitaré esto, y quitaré otro, y te prosperaré, y te bendeciré. Y verdad, y cuando habla ahí, cuando uno es desobediente, ¿qué dice? Dice, recogerás, pero todo lo que recogerás lo echarás en saco roto. O sea, no te va a rendir tu dinero para nada porque estás mal, porque no te quieres someter a mí, porque no me quieres obedecer. Todo el dinero que tienes te va a ir en saco roto, porque nada. No hay bendiciones en ningún tipo. Que dice ahí donde lea usted, hermano, yo te mandaré locura, que te turbe, ¿verdad? Huirás y que nadie te persiga. Vean, hermanos, o sea, hay mucho tipo de juicios que Dios manda, hermanos, y los que nosotros no nos debemos de olvidar. Eso ya no, hermanos, tenemos que tener de verdad temor de Dios, porque el principio de la sabiduría, hermanos, está en temerle, pero es un temor de reverencia. Señor, tú eres Dios y tú tienes el poder para todo, Señor. Te amo, glorifico tu nombre, hermano, y venga lo que venga. También, ¿verdad? Porque a veces, hermano, podemos hablar en rebelión y el Señor nos puede disciplinar muy fuerte y nos enojamos. No, como que Dios, y ya me está castigando, eso ya no me está gustando. Pero nosotros abrimos la puerta para la maldición y ahora nos enojamos y dice, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Me entiendes? Como una persona, hermana, que mató a una persona y le dan cadena perpetua o la inyección letal o la silla eléctrica, qué sé yo, y está diciendo que por qué le van a hacer eso, o que lo dejen libre, o que ya lo saquen. Pues simplemente, ¿qué hizo, hermano? Pues desobedeció la ley. Y la ley, pues es la ley, hermanos. Entonces, tomemos en serio la palabra del Señor, hermanos. Tomémosla en serio en toda nuestra vida, porque es bien bonito hablar nada más de que Dios te va a bendecir y que trae tu dinero al altar para que Dios te dé 10 veces más, y que de este año decretamos salud y que nada te va a doler y que nada te va a pasar. Esas son mentiras del diablo, hermanos. Eso no es de Dios. Dice Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mí. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En pocas palabras, hermano, ¿cuáles son los frutos? Los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios son los frutos que usted tiene. No obedece a Dios, usted no tiene frutos. Dice la palabra, hermanos, que Él es la vid. ¿Qué es la vid, hermanos? La vid es la planta en donde nacen las uvas. Y el pámpano, hermanos, es un racimo, es parte de la varita. Si ese racimo, hermanos, se cae, si ese racimo ¿cómo se llama? Es una varita, hermanos. Si esa varita se desconecta de la vid, o sea, de los troncos, ¿qué frutas, qué uvas va a tener? Nada, el pámpano está muerto o se seca. Entonces, ¿cómo se llama? Si es de ese tallito que sale para que salga se seca, pues ya no va a haber uvas, ¿verdad? Entonces él dice que nosotros somos esos tallitos, esos pámpanos. Y si el pámpano, hermanos, no permanece en la vid, o sea, en él, dice que entonces no va a haber ninguna uva. O sea, no va a haber mandamientos en nuestra vida, hermano, que se esté revelando que estamos obedeciendo. No hay fruto, ¿verdad? Pero dice, el que en mí permanece, yo soy la vida verdadera, el que en mí permanece, dice, ese es mi hijo. En ese sí va a dar obediencia. El fruto es la obediencia, hermanos, a Dios. En todo lo que hacemos. Aquí ya lo dijo claramente la palabra. Vamos a terminar con esta, 1 de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Aquí, hermano, se está hablando, usted uno dirá, no, pues es que yo no. Dice aquí, ¿verdad? Dice, ya es el último tiempo. El último tiempo, hermanos, empieza desde que empieza la iglesia. No más los tiempos posteriores, hermanos, empiezan desde que empieza la iglesia primitiva. Que son el tiempo ya de los últimos tiempos. Y se va, ¿verdad?, acercando más conforme viene la venida del Señor. Pero aquí dice, ya desde aquel tiempo habían surgido muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo, hermanos? Un anticristo es un falso maestro, una persona que se opone a la palabra de Dios. Una palabra que se opone a Cristo es un anticristo. Nosotros no podemos ser anticristos. Hoy la iglesia, como nunca, está lleno de hipócritas, de falsos maestros que enseñan, que diluyen, que destruyen la palabra de Dios. Son anticristos declarados. Por eso dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salen los anticristos? Pues de la misma iglesia. No estamos hablando de la iglesia católica, ¿verdad? Porque mucha gente dice, salieron de nosotros. Hermanos, los católicos no salieron de nosotros. Son una secta que salió del mismo infierno. Cuando dice aquí que salieron de nosotros, está hablando de los cristianos. De entre la misma iglesia, hermanos, salen falsos cristianos. Desde la misma iglesia evangélica y cristiana salen gentes con una mente y un corazón desviado, por dinero, por amor al dinero, por fama. Y la Biblia nos dice casi siempre es por amor al dinero y la fama, ¿verdad? Los anticristos, por un provecho que sacan. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, ¿verdad? O sea, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, pero se han desviado, entonces nunca fueron de nosotros. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Acuérdense, ¿quién está escribiendo esta carta? Uno de los padres de la fe, hermano.
Juan, que todo el tiempo tenía una lucha. Pablo, hasta que no murió, su lucha de Pablo, hermanos, principal y más grande que tenía, era contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas que ya estaban en las iglesias metiéndose, porque Satanás no desperdicia el tiempo, hermanos. Y Satanás te va a decir, no pasa nada, no le hagas caso, no tomes en cuenta la palabra, no, sí, pero ignora la verdad, no te va a pasar nada, porque esa es la mentira que tiene desde el principio. La mentira que usó con Adán y Eva, la sigue usando conmigo y la sigue usando con usted hasta el día de hoy. No pasa nada. Lo que pasa es que Dios no quiere que te diviertas, no quiere que seas feliz. No, mira, no te va a pasar nada. Y es, hermano, la mentira que hasta hoy le ha funcionado a Satanás. ¿Y qué pasa después, hermano? Esos pecados nos destruyen, hermano, nos destruyen nuestra alma, destruyen nuestro cuerpo, destruyen nuestra fe, destruyen nuestra vida, y nosotros destruimos la de la gente que nos rodea, y así. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto de la unción del Santo? Pero ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes ya tienen la capacidad de ver lo bueno de lo malo y conocen las cosas, entienden las cosas. No como aquellos, dice, que salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Por eso dice, no les he escrito como si ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahora, hermanos, el que niega que Jesús es el Cristo no nada más es con la boca. El que es anticristo, ya lo dice aquí, anticristos son todos aquellos, hermanos, que no obedecen a Cristo. Ese es un anticristo también. Porque, por ejemplo, hermanos, el catolicismo proclama que Cristo es el Señor. Te dirán, ellos no son anticristos porque proclaman que Cristo es el Señor. El Romón dicen que Cristo es el Señor. Esta secta de luz del mundo dicen que Cristo es el Señor, ¿verdad? Pero dice con sus ¿qué? Con sus hechos lo niegan. Y un cristiano, hermanos, también puede, las sectas, hermano, niegan a Cristo con sus falsas enseñanzas. Ponen a Cristo, hermano, pero como que sí lo ponen y como que no lo ponen, y ponen al apóstol encima hasta de Cristo, y ponen a Elena White encima de Cristo, y los testigos de Jehová ponen a su encima de Cristo, y los católicos ponen a María y al Papa encima de Cristo, y así se va. ¿Y qué dice aquí, hermanos? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una forma de negar también al Padre y al Hijo, hermanos, es el que no obedece a Dios, el que no lo sigue, el que no está dispuesto a morir por Él. Nos lo dice la palabra en muchas escrituras. Nos dice que, ¿verdad? Lo que le dije hace rato, dijo, ¿de qué te sirve, verdad? Haber ganado multitudes si nunca te conocí, porque eras un desobediente. Porque ya lo dijimos, la desobediencia es incredulidad. Y la incredulidad igual, la incredulidad, ¿verdad? Se manifiesta ¿cómo? Pues con desobediencia. Entonces analicémonos, hermanos, este año, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vamos a estar? Si vamos a seguir, ¿verdad? Con un bebito enfermo, sin deseando la leche, ¿verdad? Porque un bebé enfermo que está malito no desea la leche, no tiene hambre, usted lo lleva al hospital. Mi bebé está enfermo, va a morir. Se va a enfermar, está enfermando. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? Vamos a ponernos de pie. Dios nos quiere, Dios nos ama mucho. Y nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Y nos ama tanto, hermanos, que se humilló. Siendo Dios, hermanos, se humilló. Y nos ama tanto, hermanos, que fue vituperado, fue escupido, fue violentado. Su cuerpo, hermanos, fue desconectado. Y más que todas las cosas, hermanos, nos ama tanto que se separó de aquel con el que había estado unido eternamente, hermanos. Se separó por un momento, cuando toda su maldad y su pecado de usted y míos y de toda la humanidad, de aquellos que lo hemos aceptado, ¿verdad? Los separó de Dios al tomar en nuestros pecados. Eso fue lo que le dolía a Él.
el separarse de aquel por el que siempre había estado unido. ¿Cuánto no nos ama? ¿Cuánto nos ama, hermanos, el Señor? Es un amor inmenso. ¿Por qué, hermanos? Porque para Él somos preciosos, para Él somos valiosos. ¿Cómo es el Señor para usted? ¿También es precioso y valioso? Señor, te damos las gracias, Señor, por tu sacrificio. Te pedimos perdón si no te hemos valorado, Señor. Si no eres esa piedra preciosa, Señor, y viva para nosotros. Si no eres esa leche, Señor, en la cual desea nuestro cuerpo, Señor. Perdónanos si nosotros no hay sed, si no hay hambre por ti, Señor. Perdónanos, vivifícanos, Señor. Sánanos si hay enfermedad en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre poderoso. Una vez que conocemos tu palabra, someternos también a ella, Señor. Quita toda incredulidad, como dijo aquel hombre, Señor. Como dijo aquel hombre que quería la salida de su hijo, ayuda a la incredulidad de nosotros, Señor. Sabemos, Señor, y confiamos en ti que tú nos llevarás, Señor. Tú nos llevarás en tu mano poderosa y que nada nos separará de ti, porque tú eres un Dios fiel, Señor. Eres fiel, Señor, hasta el infinito. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Les bendiga, hermanos.